Hola socias y socios de Sodimac Constructor. Cuando nos toca trabajar en instalaciones de gas licuado, muchas veces nos centramos en cilindros, conexiones o el calefón. Sin embargo, olvidamos que la seguridad también depende de piezas más simples. Por eso, quédese y le compartiré 5 claves esenciales sobre los reguladores de gas. Aquí comienza lo mejor. El regulador es el encargado de estabilizar la presión de gas que sale de un cilindro. Esto permite que el combustible llegue a artefactos como cocina, calefón, de forma constante y segura. Por eso la primera clave es siempre contar con certificación SEC. Esto aplica tanto para usted como para el regulador. En Chile, toda intervención en instalaciones interiores, incluyendo la conexión o desconexión de artefactos, debe ser realizada por instaladores autorizados por la SEC. El regulador debe contar con un sello SEC verificable, ya sea mediante el código QR o el número de certificación. Este indicador es la única garantía de que el producto ha pasado las pruebas de seguridad exigidas. Una segunda clave es poner atención al flujo requerido. Por diseño no existe un regulador único para todos. El caudal debe seleccionarse según la demanda de los artefactos que funcionarán única o simultáneamente. Por ejemplo, una cocina estándar consume cerca de 0,8 kilos por hora, mientras que un calefón de gran litraje puede tener un flujo de hasta 1,8 kilos por hora. Si usted instala un regulador de baja capacidad y su cliente enciende ambos artefactos a la vez, la presión caerá drásticamente. Esto provocaría llamas inestables o peor aún, una combustión incompleta que genera monóxido de carbono. Para evitar estos riesgos, la recomendación técnica es estandarizar sus proyectos con un flujo de hasta 2 kilos por hora. Vamos con nuestra tercera clave: elegir un flexible de calidad. Muchas veces, por ahorrar unos pesos o por apuro, se terminan usando mangueras de goma genérica que se resecan con el calor o se estrangulan al mover, por ejemplo, una cocina contra el muro. Por eso es mejor preferir un flexible metálico. Estos ofrecen mayor resistencia frente a tirones o aplastamientos y soportan mucho mejor las altas temperaturas como las que se dan detrás de los artefactos. Y si usted está pensando en comprar un regulador, un flexible o mejor aún el kit de Humboldt, incluye ambos productos recomendados en este video, recuerde que en el círculo de especialistas cada compra suma. Así podrá acumular beneficios, descuentos y oportunidades para su negocio. Sigamos ahora con nuestra cuarta clave. Los reguladores y flexibles tienen una vida útil limitada. Es fundamental revisar la fecha impresa en el cuerpo del flexible y el regulador. Si el plazo caducó, el cambio es obligatorio y urgente. También debe realizar un cambio si existen parches o soluciones temporales realizadas por el cliente u otra persona. Descubra fisuras, corrosión o deformaciones, ya que hay piezas que no están diseñadas para ser reparadas, sino reemplazadas. Y por último, cuando se debe reemplazar, no todas las señales las da el regulador. Debe poner atención a otros factores. Si ha escuchado un silbido constante o un vibrar metálico, es señal que sus componentes internos, como por ejemplo el diafragma, están fatigados. Otra alerta es si los quemadores de la cocina tienen una llama débil, amarillenta o que fluctúa mucho. En este caso, lo más probable es que el regulador esté perdiendo presión o tenga residuos internos. Un efecto asociado a esto se puede detectar si sus ollas se están teñiendo de negro. Muchos clientes piensan que el hollín en su batería de cocina es normal por el uso, pero es en verdad la señal de una mala combustión. Cuando el regulador está vencido o no tiene el caudal adecuado, la llama pierde su color azul y se vuelve amarilla, desperdiciando gas y manchando todo a su paso. Con el regulador correcto, la combustión vuelve a ser eficiente, el gas rinde más y las ollas se mantienen impecables. Con estos 5 tips, usted tiene la información necesaria para garantizar el mantenimiento o instalación de calidad. Como maestros podemos enseñarles a identificar estas señales, ya que muchas veces el cliente no nota el peligro, pero si nota de su cocina no funciona como antes. Por eso su deber es estar atento e informado. Y como siempre, todos los productos que vimos en este video los puede encontrar en el link de la descripción. Suscríbase a nuestro canal y vea este video especialmente creado para usted. Nos vemos en una próxima oportunidad, maestras y maestros.